Sí, la verdad que habíamos trabajado en el partido, sabíamos lo que teníamos que hacer perfectamente, pero claro, una jugada así un poco aislada en la primera parte que nos condiciona y señalan penalti, hace que tengamos que ir a remolque, tengamos que dar muchísimo más. Yo creo que los últimos 15 de la primera parte ya hemos estado mucho mejor, hemos creado ocasiones, lástima no finalizar, y en la segunda parte hemos decidido que teníamos que remontar el partido sí o sí porque estábamos en casa, nos tocaba ya conseguir una victoria aquí en nuestro feudo y tener esa tranquilidad, y así con esa idea hemos salido. Es cierto que hemos salido muy intensos, muy pisando área rival, y la expulsión del jugador del cuarto ha condicionado ya el juego de ellos, les ha obligado a estar más cerrados, y era cuestión de paciencia. El equipo ha sabido manejar bien el balón, encontrar los espacios, y al final hemos podido conseguir los dos goles, el de Imanol y Guillem, que nos dan estos 3 puntos que nos vienen pero de maravilla. Sí, lo importante era no precipitarse, mover el balón, jugar dentro, abrir por fuera, atraer al rival, luego descargar y llevar balones al área. Estábamos con 2 delanteros más 2 jugadores por detrás en segunda jugada, que tenía que venir así el gol, y definitivamente lo hemos encontrado. Sí, es cierto que no habíamos empezado bien, también el calendario, bueno, es que esta liga es muy competitiva, cualquiera te puede ganar. Y no habíamos terminado de empezar, pero ante rivales bastante fuertes como Almazora, Honda, Burriana hace 2 semanas, costaba, necesitábamos esa tranquilidad. Luego también es cierto que el tener el gran premio de la Copa del Rey hacía que la plantilla a lo mejor en estas primeras jornadas estuviera un poco más descentrada, y ha costado enfocar al equipo. Al final hemos conseguido, yo creo que la victoria de Copa más esta nos va a dar esa tranquilidad de poder trabajar mucho mejor. Como decimos los entrenadores, sobre la victoria siempre se trabaja con más confianza. Pues en la misma tónica que el año pasado, muy competitiva. Este año de momento no hay todavía ningún equipo que se distancie como sucedió el año pasado, pero es muy competitiva. Cualquiera, como te estoy diciendo, cualquiera te puede ganar. Los equipos hay mucho nivel, y a nivel de entrenador se sufre mucho porque te obliga a preparar muchísimo los partidos, a dar mucho más porque no puedes fallar, pero también es motivante y es una maravilla. Sí, ha sido una semana complicada atendiendo, porque yo te lo digo sinceramente, es algo impresionante la experiencia que estoy viviendo, sobre todo a nivel de ciudad de Manises, a nivel de club, a nivel de escuela, el que se conozca, se hable en todos los medios de comunicación, ya sea de la Comunidad Valenciana como en nacionales, se hable de Manises, el Manises Club de Fútbol y de la Escuela del Manises. Eso es para sentirnos orgullosos. Estamos llevando lo mejor que podemos, sabemos que van a venir semanas muy bonitas, pero tanto yo como mi staff y la plantilla sabemos que lo que tenemos que hacer es entrenar. Está Manolo el Presi, está la Junta Directiva, está el personal del club que va a trabajar y preparar que por fin este estadio pueda, en 95 años de historia, pueda albergar un partido de Copa del Rey, y sobre todo que la ciudad, la afición y la escuela lo disfrute.